Ahora aprenderemos sobre Data Science, bueno, impartida por IBM. En la primera semana se trata lo que es la definición de ciencia de datos. Entonces, la pregunta a priori que nosotros tenemos que realizar es la siguiente. ¿Qué es la ciencia de datos? Vamos a corregir esto. Vamos a escribir ciencia de datos. Ok, la ciencia de datos no tiene una definición universal, por así decirla, pero sí todos van por un mismo camino. Muchos autores eh, sugieren de que la ciencia de datos es el manejo complementado con la manipulación, eh, obviamente de datos, manipulación y el procesamiento. ¿Ok? Procesamiento. Entonces, la combinación de estas herramientas, de estos recursos, hacen de que una persona sea un científico de datos. ¿Ok? El manejo de datos, la manipulación de los datos y el procesamiento de los datos. El manejo se puede hacer a partir de programas de base de datos, puede ser por ejemplo manipulación, programas de por ejemplo Python, es un programa de manipulación de datos, y el procesamiento, también Python puede ser, que también te procesa los datos, u otros softwares que son especiales para esto. Entonces, la combinación de estas tres herramientas, de estos tres recursos, se define en términos generales la ciencia de datos. ¿Ok? Entonces, eh, para ser tú un científico de datos, tienes que utilizar todas estas herramientas que tenemos aquí y las vas a utilizar ¿para qué? Para solucionar un problema, ¿ok? Para solucionar un problema, pero un problema en específico, porque el científico de datos no puede solucionar muchos problemas, generalmente no, solamente se apunta a uno. Y bueno, poco a poco así vamos solucionando más problemas, ¿no? Entonces, en base al análisis de los datos, justamente para incrementar el conocimiento en la empresa o el crecimiento también, ¿no? Entonces, esto, vamos a cambiar, mejor vamos a poner este de acá. Y así aumenta el crecimiento en la empresa, ¿ok? En base a la manipulación, al manejo y al procesamiento de datos para solucionar un problema vamos a hacer crecer la empresa. Es básicamente el panorama de un científico, bueno, la ciencia de datos, ¿no? O lo que vendría a ser para una persona un científico de datos. Eh, Veamos, también nos dice que los data science vienen de distintas ramas. Porque, por ejemplo, tenemos que, no lo sé, tenemos, por ejemplo, un biólogo, ¿ok? Un biólogo puede ser un data science. Y bueno, ¿cómo así? Se preguntarán. El biólogo, por ejemplo, en base a modelos algorítmicos, en base a datos que él tiene, puede, por ejemplo, anticipar o pronosticar alguna enfermedad. Vamos a poner pronosticar alguna enfermedad, por ejemplo. ¿Ok? Enfermedad. Entonces, un biólogo puede ser fácilmente eso, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero, pongámosle ambiental, ¿ok? También puede hacer el uso de data science. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede, en base a procesamiento de datos, puede reducir
eh, en la emisión de CO2, por ejemplo. Entonces, mediante alguna recolección de algún dato o de datos bastantes, podemos reducir el, la emisión del CO2. También, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, veamos, puede crear un software en base a inteligencia artificial para, no sé, recomendaciones. Que, bueno, esta área es más común, ¿no? Como los ingenieros de sistemas están más ligados a esta área, es bastante común que el ingeniero de sistemas sea un data science. Pero sin embargo, no siempre es así. Hay muchas otras áreas, muchos otros profesionales que se vuelven data science y lo hacen de la mejor forma, ¿no? Y hacen su trabajo mucho más eh, refinado, mucho más distinto. Entonces lo hacen de una forma espectacular. Ahora, algunas características de un data science, por ejemplo, es ser bastante curioso, que vamos a poner acá, curioso. Voy a borrar este guión que he puesto aquí. Eh, es bastante primordial ser bastante crítico. La curiosidad va por el lado de que tenemos muchos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, el data science tiene que ser bastante curioso en qué datos tomar, en qué datos no tomar, cuándo tomar esos datos y de qué tipo de datos vas a tomar también. Entonces, tiene que ser bastante curioso. Es un trabajo bien arduo en estos aspectos. También tiene que ser muy crítico porque no se le puede pasar, no se puede pasar mucho tiempo viendo, por ejemplo, la combinación de datos, ¿no? Digamos que tenemos, no sé, se me ocurre, tenemos un dato A, un dato B, un dato C y un dato D. Entonces digamos que la clave solo son estos dos. Entonces uno tiene que ser curioso y determinar, ¿no? Por alguna cuestión crítica, como dice acá, tiene que ser bastante crítico, bastante astuto para saber de que estas dos son las indicadas, ¿no? Porque si no eres crítico, vas a probar esta con esta, luego vas a probar la B con la C, luego la C con la D. En algún momento vas a dar con esta combinación, sí, pero no es el camino más óptimo. Tienes que ser bastante crítico para saber, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, qué tipo de datos tomar o cuáles tomar. Entonces, es un punto bastante importante. También el poder argumentar o explicar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, al final el resultado que tú tengas de todo esto, por ejemplo, va a ser, no sé, pongámosle un resultado X. Pero este resultado X, o para que tú llegues a este resultado X, muchas de las personas a las que tú vas a explicar cómo llegaste a esta conclusión, no van a ser data scientists o ingenieros en ciencia de datos ni nada por el estilo. Muy probablemente sean personas que ni siquiera conocen mucho de este mundo. Entonces tienes que saber muy bien argumentar y explicar qué hiciste, cómo lo hiciste y cómo llegaste a esta solución. Para que ellos te puedan entender en palabras simples, en términos concretos y como digo, ¿no? Tienes que saber argumentar y explicar bien eh, todo el proceso y el resultado que esto conlleva. Entonces también dicen bastantes autores que estas tres características son características importantes para un data science, ¿okay? O un científico de datos. Bueno, sigamos y vamos a bajar. Ok, listo. Por ejemplo, tenemos que... vamos a poner dos ejemplos aquí. El primero, no, este no.
Ok, el primero, las recomendaciones. Ok, y esto se ve en todo lugar. Por ejemplo, cuando uno utiliza TikTok, bueno, que ahora está eh, bastante usual, ¿no? Por así decirlo, está bastante usado la red social de TikTok. Por ejemplo, TikTok, em, no sé si se escribe así. Ok, déjenme comprobar porque no soy muy fanático de esta red social, así que probablemente esté equivocado. Bueno, sí, está bien. Entonces, el TikTok eh, constantemente está analizando tus datos para darte la información personalizada. Porque si tú revisas, por ejemplo, el TikTok de un biólogo, por ejemplo, y el TikTok o la cuenta de TikTok de un ingeniero, le van a aparecer videos muy distintos, demasiado, muy arraigados a la personalidad que esa persona tiene, a los antecedentes de videos que ha visto, que seguramente lo ha recomendado o le puso alguna reacción, no lo sé, o de repente comentó algo. Entonces en base a toda esa información, TikTok, por ejemplo, te hace recomendaciones. Otra, por ejemplo, es el YouTube. A ver, el YouTube también te hace recomendaciones y bastante buenas. Si tú llegaste a este video por alguna recomendación, es porque seguramente en algún momento viste videos o estás relacionado en el mundo de la inteligencia artificial, Big Data, Data Science o tecnología en general, porque al menos este canal se trata solamente de tecnología. Entonces es en base a eso de que te recomienda, ¿no? Lo mismo pasa con Facebook, ok. Lo mismo pasa con Instagram y bueno, demás redes sociales que tenemos, ¿no? Entonces, em, todas estas plataformas vemos que funcionan con recomendaciones y funcionan con inteligencia artificial que conlleva al uso de data science. Entonces es un ejemplo muy bueno y que está en todo lugar hoy en día, que nos va a ayudar un poquito más a ubicarnos para dónde va este punto de data science. Ahora también tenemos otro ejemplo que es, bueno, esto lo explica un profesional que da un ejemplo muy genial, me parece espectacular, que es sobre el tránsito. ¿Ok? Les voy a explicar más o menos de qué va esto. Entonces, eh, érase un ingeniero de datos que su misión era ver por qué habían tantas quejas eh, en una ciudad. Y bueno, estas quejas deberían de tener algún patrón. Nadie sabía qué patrón. Entonces le dieron mucha data, ¿okay? Bastante data de todo tipo. Entonces el ingeniero trató de hacer modelos, trató de limpiar la data, de manipularla, de procesarla, pero nunca encontró eh, la respuesta del por qué si se hacen tantos reclamos con respecto al tránsito. Entonces cuenta de que un día mmm, él estaba por la calle, había llovido en un lugar, entonces había algo así como un charquito de agua, en donde él por casualidad se metió a este charco de agua, alguna parte de su zapato me parece, de su vestimenta también, y se mojó. Entonces llegando a su casa, él estaba bastante furioso y ahí se dio cuenta de que puede ser un factor eh, el ambiente, ¿no? Por ejemplo las lluvias que venían inesperadamente,
los cambios climáticos estaban directamente relacionados, o al menos en ese momento él pensó, era su hipótesis, de que los cambios climatológicos eran altamente correlacionados con estos reportes, ¿no? de quejas, a la Comisión de Tránsito. Entonces, él añade, añade estos reportes climatológicos aquí a su estudio. Entonces, el resultado de todo esto indicó que eh, el clima, ¿ok? El clima está altamente correlacionado con las quejas. Es decir, que cuando había un mal clima, las quejas se incrementaban abundantemente. Entonces era una data que él no tenía y nadie se le había imaginado de que el clima era culpable o era un factor no determinante para que las quejas se incrementaran. Entonces ahí va nuevamente este tridente de características de una persona, ¿no? Con respecto a Data Science. Él fue, perdón, este de acá, él fue bastante curioso porque ha sido muy observador al de repente determinar, ¿no? que él se había enojado, se había amargado mojándose con la lluvia. Había sido crítico tratando de ver eso que le pasó para que pueda añadirlo en su estudio. Y bueno, obviamente que seguramente lo explicó bastante bien a las personas competentes para que puedan entender, ¿no? Cómo fue el análisis. Y bueno, en base a esta experiencia que él cuenta, dice que dijo que tenía una noticia buena y una noticia mala. La buena era que ya sabía por qué habían tantas quejas, la mala es que no podían controlarlo y bueno, ciertamente el clima no lo podemos controlar. Pero es un ejemplo claro de qué hace un data science o un científico de datos o la ciencia de datos con respecto al mundo actual que ahora tenemos, ¿no? Que ahora está bastante demandado. Entonces, estos son problemas actuales y también algunos antiguos que son afrontados por la ciencia de datos. Tenemos empresas como Uber que recomienda o bueno, hace manejo de ciencia de datos y en base a inteligencia artificial el, al consumidor, ¿no? Los vehículos más óptimos para esa persona en base a muchos factores. Tenemos esa Comisión de Transporte de Toronto, ok, el ejemplo que les puse hace un momento. También tenemos la limpieza de lagos, okay, que hay en un lugar donde hicieron que en base a inteligencia artificial y en base a censar muchos factores biológicos, censar factores meteorológicos y en base a eso hicieron una limpieza en el lago, ¿no? Tratando también de procesar toda esta data para que justamente los lagos se limpien. Pues también es eh, otra solución que hoy en día se da. Ahora, hay que tomar bastante en cuenta algo, que para el data science podemos tener bastantes algoritmos, ¿no? Uno mejores que otros, uno más robustos que otros y la mayoría eh, piensa o tiene esa noción equivocada de que un algoritmo robusto, complejo, siempre soluciona más problemas que un algoritmo simple. Por ejemplo, tenemos un algoritmo que se llama Cavecinos, ¿okay? Que funciona en base a un área, ¿no? de vecinos de cierto punto. Y por ejemplo lo vamos a poner contra otro algoritmo que es bastante robusto, que utiliza árboles de decisión
por dentro boosting, y bueno, es un algoritmo bastante robusto, que es el XGBoost. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí de que en muchos casos este algoritmo simple soluciona mejor los problemas que este algoritmo complejo. Entonces, desde ya hay que tratar de no siempre referirse a que el algoritmo complejo de última generación o el que ha salido hace una semana va, va siempre ser mejor que otro antiguo, que otro más sencillo, no necesariamente. Esto depende de qué, de los datos. ¿Okay? Quién es mejor que otro va a depender mucho del tipo de dato que tengas. Entonces esto depende de la data. No siempre va a funcionar con este o no siempre con este. Es muy variante. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta esto. Y los algoritmos más utilizados, o bueno, por ejemplo, el algoritmo en el cual la mayoría de data science inicia, ¿no? Su primer paso, por así decirlo, es una regresión. ¿Okay? Una regresión. Y esta regresión se puede ver en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un taxi. Se dice que en Estados Unidos el taxi, cuando tú eh, avanzas más distancia, el costo del taxi es más. Es decir, que eh, el costo, vamos a ponerlo acá, el costo es proporcional a la distancia. Entonces, mientras más distancia recorres, más es el costo. Y tienen un medidor de distancia, ¿no? Cada cierto tiempo te cobra $1 más. Perdón, cada cierta distancia. Digamos que cada 100 metros te cobra $1. Cada 100 metros te cobra $1. Entonces, esta relación que hay entre estos dos puntos, a esa relación se le denomina regresión. Es un ejemplo de regresión, ¿no? Que son correlacionales estas dos variables. Y ahí se le puede hacer un algoritmo de regresión para tú determinar, ¿no? Digamos que eh, te cobran $10 por 1 kilómetro. Entonces tú, en base a esta regresión, en base a entrenar un modelo, tú puedes saber cuánto te va a cobrar en 100 kilómetros. Vamos a ponerle X. Y el algoritmo te debe de eh, dar, ¿no? Cuál es el valor de X. Obviamente tú lo puedes hacer con algo bastante simple, una regla de tres simple, pero estas magnitudes grandes no se puede hacer una regla de tres simple, ¿no? Cuando tienes miles y millones de datos. Es un ejemplo básico, simple, para que entiendan más o menos de qué va esto de la regresión. Ahora, también tenemos que hay un nube para la ciencia de datos, ¿no? Que es lo más nuevo que tenemos ahora. Y bueno, es una herramienta bastante útil para los científicos de datos o para los data science. Vamos a poner clouds para los data science. Para data science. Uy. Entonces, la nube para los científicos de datos o las data science es súper genial porque esto te ayuda bastante en muchos aspectos. Vamos a poner acá una nube representando de que esto sea mi nube. Entonces tenemos que por un lado vamos a tener acceso a softwares eh, que te van a ayudar justamente a manejar estos algoritmos, a manejar esta cantidad grande de datos, y son algoritmos especializados. Por ejemplo, en un software bastante utilizado es Spark, que vamos a poner aquí Spark, el cual te gestiona tu, vamos a, esto no parece, ahora sí, a ver, vamos a escribirlo nuevamente.
Porque Spark te gestiona bien una cantidad de datos bastante grandes y también te manipula, también te procesa los datos y es una herramienta que todos tienen acceso. O al menos a los que, los que bueno, tienen alquilado ese servicio, ¿no? Y lo otro es las herramientas, tools y las librerías. Las herramientas librerías también las tiene ya en la nube muchas de las empresas que, por ejemplo, dentro de ellas está IBM, que es más o menos lo que estamos dirigiendo aquí este curso. También lo tiene AWS, Amazon Web Service, que es la nube de Amazon, ¿ok? Y también la de Google, Google Clouds, ¿ok? Entonces, eh, también hay Azure, me parece. Azure es de Microsoft. Entonces tenemos bastante variedad de servicios hoy en día gracias a la tecnología y al impulso de todas esas empresas que hacen posible esto. Nos vamos a centrar más en esta parte de aquí, pero sin embargo tenemos todas estas, ¿no? Que nos van a ayudar justamente a tener este tipo de herramientas como Spark, librerías. Y lo bueno de eh, esta parte de nube es que, por ejemplo, las herramientas y librerías no vamos a tener que actualizarlas nosotros, porque la nube se encarga de actualizar las herramientas, de tener las últimas versiones, lo mismo Spark. Y también lo bueno es de que, por ejemplo, desde aquí podemos acceder desde un celular, ¿ok? Desde un smartphone. También podemos acceder desde una tablet, ¿ok? También podemos acceder, claro, desde una computadora, que vamos a tratar de dibujar una computadora lo más que se pueda. Oh, bueno, entonces esta es otra ventaja bastante grande, ¿no? Que tú puedes entrar en base a una página web, a un aplicativo o algún otro recurso, a esta nube que ofrecen estas empresas para justamente ingresar a tus herramientas, librerías o softwares especializados y no tienes que tenerlo en el smartphone, este software instalado ni nada por el estilo, ni en la tablet ni en la laptop. Solamente entras remotamente y gestionas todas estas herramientas, estos softwares que hacen posible lo que ya hace un momento mostré como ejemplo. Y lo más genial todavía es de que, por ejemplo, esta laptop puede estar en Perú, ¿ok? Esta puede estar, por ejemplo, en España, vamos a ponerlo España. Esta, no lo sé, puede estar en Italia, se me ocurre. Entonces, puedes ingresar desde cualquier parte del mundo y es por eso que la mayoría de data science trabaja remotamente, porque no necesita estar en el lugar físico para desarrollar estas herramientas, estas soluciones, etcétera. Y el único requerimiento para que pueda seguir trabajando es un celular, una tablet o en su mayoría que utiliza una laptop porque es más cómoda, pero no está limitada. Entonces, este es un punto bastante a favor con respecto a la nube, ¿ok? Ahora, existe, como dije al inicio, una controversia de cómo definir a un data science. Algunos dicen de que un data science está definido o sus características es de que tenga conocimientos de estadística, voy a poner solamente la E, tenga conocimientos de programación, también tenga conocimientos
álgebra, por ejemplo, ¿no? Probabilidades, no lo sé, pero a otros, por ejemplo, dicen de que solamente tienes que tener el manejo de data. Algunos dicen que esta data tiene que ser de gran tamaño, ok, vamos a ponerle 3 más. Algunos dicen que esta data, para que tú seas un científico de datos o un data science, tiene que ser no mucha. O otros dicen que la data que manejes para denominarte un data science tiene que ser poca y ya. Otros dicen que el data science utiliza algoritmos, ok, algoritmos. Otros dicen de que, bueno, utilizan estadística y algoritmos. Bueno, en fin, hay una controversia bastante. Lamentablemente, recién estas carreras están naciendo en el mundo y no hay todavía una definición clara, pero sin embargo todos apuntan a que un data science es aquella persona que maneja los datos y en base a esos datos, como dije, ¿no? Las manipula, las procesa y soluciona algún problema. Esa es la definición más neutral, por así decirlo, que se pueda tener. Que bueno, que por el momento estas definiciones las vamos a dejar en la mesa. No sabemos en un futuro cuál de ellas será la correcta, pero ya acabo de decir básicamente cuál es la definición neutral, al menos por el momento, de un data science. Entonces, esta es la semana 1. En los próximos videos vamos a venir con la semana 2, semana 3 y bueno, vamos a ir así avanzando.